Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucho? Ahora sí ya se escucha. Perfecto. Una disculpa, tuve que salirme de aquí. Bueno, pues vamos arrancando en este subprograma, La Voz del Residente, en ginecobstetricia. Como todos los martes, hoy tenemos un gran tema, analgesia obstétrica, acompañado del doctor Max Abraham Castro. Todo esto también acompañado con dos grandes mentores, el doctor Jorge Montalvo y el doctor Arturo Santander. Para esto, quiero pedirle de la manera más atenta a nuestro doctor invitado, si puede levantar la mano aquí en el Zoom, para poder verlo y ascenderlo como coanfitrión. A ver. Y de esta manera poder tener eh, la exposición. Ya nomás faltaría el doctor Santander, Doctor Santander, que levante la mano para poderlo ascender. Mientras les voy dando la introducción, los invito a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente también, así de fácil, así de sencillo. En YouTube estamos como Medical Legal Center. Todos los martes subimos contenido enriquecedor, contenido de valor para todos ustedes. Y antes de arrancar, también dirigirme con los jefes de residente. Si usted requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una charla o un adiestramiento en temas legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esa práctica sin costo en este momento de pandemia. Y ahora sí, antes de arrancar, quiero explicarle la dinámica por si usted es nuevo en estos webinarios. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestro doctor mentor... Arthur, ¿ya te conectaste? ¿Perdón? Ah, ya, porque ya te están esperando. A ver, Entonces entras y donde dice levantar la mano, levanta la mano para que te metan, ¿no? Por favor. Ok, gracias. listo. Bueno, los doctores mentores Jorge Montalvo y el doctor Santander tendrán un momento para cuestionar lo expuesto por nuestro doctor invitado, complementar la charla y posteriormente pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes de ustedes que nos están viendo, para que hagan sus preguntas. Los de Zoom a través del chat, los de Facebook también a través del chat, ahí pueden poner sus saludos, comentarios. Yo, Tony Bachi, le daré voz a todos sus comentarios. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le voy a dar presentación a nuestro gran doctor invitado, el doctor Max Abraham Castro, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, residente de primer año de ginecología obstetricia en el Hospital Regional de Pemex en Poza Rica. Vamos a esperar solo que se conecte el doctor Max Abraham para que nos pueda dar su charla. Si ya está por aquí, a ver, anfitrión. Tony tiene levantada la mano, se metió con mi usuario también. Ok, ya, listo. Lo acabo de nombrar como coanfitrión. Gracias. ¿Puedes activar tu cámara, doctor Max? Listo. También de igual manera les voy a compartir el link de Telegram para que se sumen a esta gran comunidad que estamos formando a través de todo Latinoamérica. Entonces, hagan sus preguntas y los dejo en buenas manos. Los dejo con el doctor Max Abraham. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por tan amable invitación y evidentemente pues muchas gracias por su compañía y su tiempo. Un tema que trataremos el día de hoy de forma muy breve y tal vez algunos puntos relevantes es analgesia obstétrica, tema de interés tanto para el residente de gineco-obstetricia como claramente para el de anestesiología. Como dice un maestro, pues creo yo que estamos entre amigos. Será una plática un poco breve, tal vez rápida para el tema, puesto que podríamos ahondar bastante en ello, ¿no? Entonces, se agradece su tiempo, obviamente el que estén presentes aquí, claramente sus comentarios, sus observaciones y, por supuesto, sus correcciones que llegasen a ver. De forma muy general, un temario en relación a algunos puntos que trataremos. Es evidente que hablar de
obstetricia nos remonta al antecedente histórico del primer uso de la Perdón, analgesia en la... doctor Sí, Castro, ¿no dígame. puedes abrir tu presentación? ¿No la puedes abrir en pantalla completa? Ah, claro, con ¿Sí? todo gusto. Bien, entonces, Gracias. ¿listo? ¿Se observa mejor? Sí, ya se ve completo, gracias. Bien, entonces decíamos remontarnos a la analgesia obstétrica es remontarnos incluso hacia la prehistoria, pero de un tipo más científico. En 1847, Simpson utiliza por primera vez el éter para aliviar los dolores de parto en una paciente, ¿no? Pero no es hasta 1853 cuando se utiliza en la Reina Victoria, que tiene este gran apogeo y este gran auge, y claramente empiezan más cantidad de estudios y más fármacos que nos están ayudando en la actualidad a aliviar este dolor. De forma muy simple, el dolor se define como una experiencia no placentera, que claramente varía la definición en la referencia que se consulte, pero finalmente es eso, es una experiencia no placentera que en alguna que otra definición se encontrará más bien como un sentimiento y no per se un signo o un síntoma. Un punto importante en la definición es la analgesia, puesto que se refiere a la abolición de la sensibilidad al dolor, que es en lo que nos vamos a abocar, ¿no? Al aplicar una analgesia obstétrica tiene como finalidad disminuir más que quitar el dolor a la paciente, y solamente disminuir y hacer, por así decirlo, más llevadero su trabajo de parto, que es un punto clave a explicar a nuestra paciente, ¿no? No se le va a quitar el dolor, pero le disminuirá y claramente permitirá que tenga un trabajo de parto pues más amigable, ¿no? Distinto a anestesia, que es finalmente la pérdida ya sea total o parcial de la sensibilidad, pudiendo no estar acompañado de la pérdida del estado de alerta. De forma muy breve, hablar del aspecto anatómico y de los mecanismos por los cuales viaja el dolor es muy amplio, es muy extenso, pero el trabajo de parto en obstetricia se clasifica per se el trabajo de parto en 3 periodos, ¿no? Y la analgesia obstétrica tiene influencia en los 2 primeros periodos. El primer periodo es dilatación y borramiento, y el segundo periodo, que es descenso y expulsión. Si bien se clasifican de esta forma para hacerlo dinámico, hacerlo didáctico, la realidad es que el trabajo de parto pues es dinámico. Entonces no necesariamente debe terminar un primer episodio para dar pauta al segundo, sino van siendo combinados, por así decirlo, pero son puntos importantes de corte en relación al por qué la paciente puede o no tener dolor en determinado momento del trabajo de parto. En un primer estadio, que se refiere justamente a la contractilidad uterina y a la isquemia que va teniendo las fibras musculares, que es una de las causas que nos permite explicar el por qué la paciente tiene un dolor tan intenso, puesto que conforme se va contrayendo el útero, esa contracción genera cierta isquemia a nivel muscular. El movimiento que evidentemente va generando el útero sobre las vísceras gastrointestinales y claramente sobre el peritoneo también genera cierto dolor en nuestra paciente, descrito como tipo visceral o tipo cólico. El punto en esta descripción es que el origen de este dolor está localizado en las raíces nerviosas de T10 a L1, ¿no? Que es de donde viaja el dolor, y a este nivel está localizado principalmente o descrito el origen de este dolor de tipo visceral. En un segundo episodio del trabajo de parto, que es finalmente el descenso y la expulsión del producto, las estructuras que están involucradas, que es finalmente el periné, la vagina y los músculos, claramente, son la otra causa de por qué nuestra paciente tiene un dolor cuando está en su segundo periodo de trabajo de parto. El punto importante en ello es que principalmente este dolor viaja a través del nervio pudendo, que de forma muy general está formado por las raíces sacras de S2 a S4. En la imagen del lado derecho se puede observar, igual en un esquema muy simple, cómo es que está distribuido estas vías del dolor, y evidentemente de dónde es que se originan y a qué nivel de la médula espinal se originan. Podríamos hablar también de múltiples cambios fisiológicos, pero a mi consideración, 2 importantes cuando estamos hablando de analgesia es el volumen sanguíneo total y la capacidad residual funcional,
que claramente traduce la capacidad pulmonar, ¿no? La realidad es que podríamos hablar de todos, pero cuando hablamos de analgesia obstétrica, que una de las técnicas más empleadas no es más que la analgesia epidural, que es justamente la que ofrece mayor cantidad de ventajas tanto a la paciente como al producto y claramente al personal médico, tiene, si bien es cierto, si tiene función o si tiene cierta relevancia o ciertos cambios a nivel sistémico, la realidad es que son mínimos cuando se comparan, por ejemplo, con una anestesia general, ¿no? O con una analgesia subaracnoidea. Tienen más importancia estos cambios fisiológicos, principalmente la capacidad residual funcional. Pero en la analgesia epidural vale la pena hacer mención a que una paciente embarazada, claramente, tiene mayor cantidad de volumen sanguíneo total, que en el embarazo se dice que empieza a aumentarse desde las 8 semanas de gestación y aumenta una meseta a las 30 aproximadamente. Conforme va aumentando el tamaño del útero, claramente disminuye la capacidad residual funcional en una paciente de embarazo de término, y el no posicionarla adecuadamente o el no darle esta posición pertinente a la paciente, pues bueno, nos puede llevar claramente a que tenga problemas en su capacidad ventilatoria. Un punto interesante cuando estamos hablando de la analgesia y que es dada por la progesterona del embarazo es que la paciente tiene mayor sensibilidad neural y claramente los medicamentos o la dosis que se emplea de los medicamentos incluso tiende a ser menor, puesto que la progesterona nos permite que tenga mayor sensibilidad. Un punto importante en la analgesia obstétrica y el motivo por el cual se recomienda y se considera que es un método finalmente que nos va a generar una buena culminación del trabajo de parto, es que una paciente que está en trabajo de parto, que tiene dolor y que tiene un umbral muy mínimo al dolor, nos puede generar múltiples complicaciones. Están descritos dos cuadros al final del trabajo de parto, finalmente, cuando el dolor no es suficientemente controlado, que es depresión postparto y trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y se ha visto que las pacientes en quienes no se coloca una analgesia obstétrica y evidentemente tienen un dolor, por así decirlo, muy intenso, tienen mayor riesgo de desarrollar alguno de estos dos cuadros, a diferencia de las pacientes a las que se les coloca la analgesia obstétrica. Ese es un punto importante. El otro punto importante es que dependiendo de la paciente, puede tolerar o no el dolor de trabajo de parto y con ello claramente tener cierta actitud. Hay pacientes que llegan gritando a tococirugía con 2, 3 centímetros de dilatación y pacientes que llegan en un estado muy tranquilo con 7, 8 centímetros, ¿no? El que la paciente tenga o esté manifestando un dolor muy intenso nos generará, por ejemplo, que tenga mayor hiperventilación, como bien está descrito en la imagen. Hay un incremento en el consumo de oxígeno, hay más hiperventilación, eso claramente disminuye la cantidad de oxígeno que llega al producto y se describe que por este hecho la paciente puede cursar con un estado de acidosis, ¿no? Claramente eso repercute totalmente en el producto. ¿Cuál es la indicación de la analgesia obstétrica? Que la paciente lo solicite. Si la paciente lo solicita, es nuestro deber o nos correspondería aplicarle la analgesia obstétrica. Eso entonces nos lleva pues a varias preguntas en relación a si llega una paciente con 2 centímetros de dilatación y solicita que le apliquemos analgesia obstétrica. Técnicamente deberíamos aplicar o deberíamos hacer la solicitud al servicio de anestesiología para que nos apoye a colocar una analgesia obstétrica en nuestra paciente. La realidad es que en la práctica muy difícilmente hacemos esto, puesto que en los hospitales públicos habitualmente se ingresan a las pacientes cuando claramente tienen un trabajo de parto ya establecido, ¿no? Que coloquialmente lo podríamos definir como aquella, según la guía de práctica clínica, aquella paciente con más de 5 centímetros de dilatación. Esto porque se asocia que claramente el utilizar analgesia obstétrica pueda generar cierta prolongación del trabajo de parto e incluso muchos obstetras cuando colocan la analgesia obstétrica, lo primero que nos piden como residentes es fíjate que no se haya inhibido la contractilidad uterina, ¿no? Que es una idea
fundamentada en realidad, puesto que si llega a haber alguna autoinhibición, lo veremos en un momentito más, el por qué sí se puede autoinhibir, pero técnicamente por la zona en donde se pone la analgesia, por el tipo de medicamento y la farmacología, no está aplicado el medicamento para disminuir la actividad de músculo liso, sino más bien, como lo decíamos en la definición, la utilidad que tiene es disminuir la sensibilidad al dolor. Lo veremos en un momento más del por qué sí puede generar cierta ultrainhibición, ¿no? De forma muy general, algunas contraindicaciones: hipotensión materna refractaria. Eso claramente es un punto importante, puesto que la analgesia obstétrica, o sobre todo cuando hacemos algún tipo de bloqueo neuroaxial, está asociado a que genera una hipotensión, o más que una hipotensión, genera una vasodilatación periférica de nuestra paciente. Entonces, el no tener un adecuado volumen intravascular y claramente una buena tensión arterial nos puede generar una disminución del flujo útero-placentario, que claramente compromete a nuestro producto. Alteraciones en la coagulación, el uso de heparina de bajo peso molecular, claramente infecciones en la zona de punción, donde trabaja quien coloca el bloqueo neuroaxial en este caso, que es a donde vamos dirigiendo esta plática, ¿no? Al bloqueo peridural o a la analgesia con técnica neuroaxial. El hablar de la analgesia sistémica y la local, si bien son puntos importantes, pero considero yo que la analgesia sistémica está más dirigida cuando tenemos una paciente que, pues, bueno, será sometida a un procedimiento quirúrgico para resolver, pues, vía abdominal el embarazo, ¿no? Y la local, pues bueno, cuando estamos frente a algún trabajo de parto que muy posiblemente nos obligará a utilizar algún instrumento, llámese forceps, y que nos generará mayor utilidad del hacer un bloqueo local que aplicar una analgesia neuroaxial en este tipo de pacientes. Entonces, de forma muy general, hay dos tipos de analgesia: aquella que es de tipo farmacológica y no farmacológica. La farmacológica ya lo hacíamos mención: sistémica o general, neuroaxial o regional, y local, que se refiere más a ciertos bloqueos de nervios específicos, ¿no? Que es en el caso de la obstetricia y del trabajo de parto, pues el bloqueo del nervio pudendo y un bloqueo paracervical. Y la no farmacológica, que pues bueno, no es más que el acompañamiento que la paciente puede tener, el que a la paciente se le esté dando un masaje, que se le coloque compresas tibias en la espalda, que la paciente esté en su casa, que en lugar de estar en el hospital, con el estrés de otras pacientes a su lado, pues que mejor esté en casa, acompañado de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que si bien científicamente, cuando hacemos la comparación, claro, de una analgesia neuroaxial comparada con un baño de agua caliente, por ejemplo, claramente disminuye más el dolor con una analgesia neuroaxial, pero tiene un gran punto, tiene una gran importancia el emplear el acompañamiento de nuestra paciente, porque lo veíamos anteriormente: una paciente que está inquieta y que está teniendo un gran dolor de trabajo de parto puede terminar en una acidosis. Cuando quizá está acompañada, cuando quizá está algún familiar o siente esa confianza o siente ese acompañamiento, pues muy posiblemente tolere mejor o tenga un trabajo de parto más llevadero, ¿no? En la analgesia neuroaxial, que es, como lo mencionábamos, hacia donde va más dirigida nuestra plática, hay tres tipos de forma muy general de técnicas, ¿no? Una analgesia epidural, una analgesia subaracnoidea, y la combinación de estas dos técnicas, que es depositar eh, cierta cantidad de anestésico en el espacio subaracnoideo y dejar un catéter en el espacio epidural. Cada una de las técnicas tiene claramente ciertas ventajas y el motivo por el cual pues están descritas, pero en la analgesia obstétrica, y al menos en la muy poca experiencia que yo tengo, la gran cantidad de pacientes, la mayor cantidad de pacientes que hemos visto que colocan analgesia es finalmente una analgesia epidural. Eh, es un poco más sencilla, tiene menos cantidad de efectos a nivel sistémico, tanto en la paciente como en el producto,
aunque tal vez el tiempo en el que la paciente realmente tiene el efecto es un poco más retardado cuando lo asociamos a una analgesia subaracnoidea, en donde técnicamente la paciente tiene el efecto analgésico inmediato a comparación de la epidural que tiene al menos 10, 15 o hasta 20 minutos para que la paciente tenga esta sensación, ¿no? de alivio del dolor. Un punto que mencionábamos anteriormente en relación a si quita o no el trabajo de parto es que en sí el nivel en donde se aplica la analgesia obstétrica y el tipo de medicamentos, que son medicamentos anestésicos locales, que la función que tienen o la utilidad que tienen es disminuir la sensibilidad al dolor, no tienen, por las dosis que se utilizan, no tienen una acción directa sobre músculo liso y claramente sobre músculo estriado, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se dice que se alarga el trabajo de parto o el segundo periodo del trabajo de parto y en una que otra paciente es posible observar cierto detenimiento? Sucede que parte de estas contracciones que la paciente tiene están dadas claramente por la oxitocina. Una paciente con dolor de trabajo de parto libera catecolaminas y las catecolaminas de forma indirecta generan esta liberación de oxitocina en nuestra paciente, que claramente pues va a continuar con las contracciones uterinas. Cuando aplicamos una analgesia que disminuye la sensibilidad al dolor a nuestra paciente ya no tiene un dolor tan intenso, disminuye también la cantidad de catecolaminas liberadas. Al disminuir la cantidad de catecolaminas, hay una vasodilatación, hay una disminución de la cantidad de oxitocina que se secreta. Y ello es lo que finalmente es una hipótesis, puesto que no precisamente está comprobado, pero es la hipótesis que puede explicar el por qué las pacientes con un trabajo de parto ya instaurado, en algunas ocasiones, tienden a disminuir la contractilidad uterina y tienden a alargarse un poco en el trabajo de parto, ¿no? Sobre todo en el segundo estadio. En el segundo estadio se considera, por así decirlo, pertinente esperar, ya cuando nuestra paciente está en un segundo estadio, esperar de 1 a 2 horas, dependiendo si es multípara o nulípara. Cuando la paciente tiene analgesia obstétrica, se agrega 1 hora más de espera, puesto que es considerado que puede tener cierto retraso o cierta disminución de la actividad en el segundo periodo del trabajo de parto. Sus complicaciones tal vez más generales, por así decirlo, claramente hipotensión, fiebre, que finalmente es una respuesta que tiene el organismo justamente a estos medicamentos. La inyección intratecal accidental, que esto pues, nos genera un gran problema, sobre todo cuando se coloca intravascular, puesto que de colocarlo intravascular, la realidad es que los efectos adversos sobre el producto pues, son claramente inminentes y nos generaría una urgencia, ¿no? En tratar de lo más pronto posible extraer el producto. La realidad es que no es tan común, no es tan dada la práctica y dada el entrenamiento que tienen los residentes en anestesiología, no es tan común que suceda y en muchas ocasiones pues varía de la paciente, ¿no? Está descrito que al menos en forma general esta distancia de la piel al espacio peridural de forma muy global pues son de 4 a 5 centímetros, ¿no? Habrá pacientes que claramente tengan menor cantidad de tejido adiposo y la distancia de piel a espacio peridural pues sea mucho más corta, ¿no? Algunos puntos que son importantes, esto como lo mencionábamos es de forma muy general y pues de forma muy simple, pero hay ciertos procesos en la obstetricia que pueden o no hacernos negar una analgesia obstétrica, como es el caso de los estados del embarazo patológicos como preeclampsia, eclampsia, claramente amenaza de parto pretérmino, coagulopatías, como lo mencionaba en un momento, una de las contraindicaciones para el uso de la analgesia obstétrica es que la paciente tenga trombocitopenia y eso es pues finalmente una contraindicación relativa, puesto que al menos nuestro límite de seguridad es que la paciente tenga 100,000 plaquetas al menos para aplicar la analgesia obstétrica, aunque pues está descrito que desde 70,000 pues ya disminuye el riesgo de que nuestra paciente tenga
un hematoma peridural posterior a la colocación de la analgesia obstétrica. Entonces, finalmente, lo que considero yo importante del tema de analgesia obstétrica va más bien dirigido hacia esa empatía que tal vez a muchos nos hace falta con nuestras pacientes obstétricas, en que pues a veces consideramos o pensamos que es de esperarse y incluso hasta hay momentos en los que les decimos, ahorita le está doliendo y claramente cuando tenga una dilatación más avanzada le va a doler mucho más, ¿no? Y a veces pues eso creo yo que nos corresponde o nos compete el ir modificando ese pensamiento y como la gran mayoría nos hemos preguntado alguna vez, ¿no? Si fuese mi familiar, ¿lo haría o no lo haría? Y creo yo que tratar a nuestras pacientes embarazadas como si fuese nuestra familia es lo que finalmente nos va a dar este trabajo de parto y esta atención del parto amigable que tanto busca la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, como les mencionaba en un principio, muchas gracias por su tiempo, por su eh, estancia aquí y claramente por sus observaciones, gracias por sus preguntas y sobre todo muchas gracias por sus correcciones que considero tendré varias. Entonces, muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor Armando. Armando, perdón, me fui por el nombre de doctor Max. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor, para Claro. darle pie a los comentarios del doctor Jorge Montalvo y podernos ver todos en el panel? Tony, a ver si le pides nuevamente al doctor Santander que... Ah, ya está, Ya está Arturo. aquí, ya está aquí. Que prenda su cámara, por favor, doctor Santander. Ahí está. Gracias, los dejo. Adelante con sus comentarios. Doctor Max, la verdad que te felicito porque estos son los temas que a mí me encantan, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados en las diferentes reuniones, en los webinars que ahora tan frecuente tenemos, en buscar temas científicos muy, a veces que nos parecen muy elevados, muy entretenidos, todo lo que tenemos que ver que tiene que ver con genómica, con reproducción, etcétera. Son temas padres, son muy interesantes, pero a veces se nos olvida revisar estos temas que son el pan nuestro de cada día y que tienen que ver con realmente con nuestra, diría yo, un poquito tomando las últimas palabras tuyas, de nuestra vocación de ser obstetras. Es decir, el obstetra es el ginecólogo, una gente que supuestamente, y espero que así sea todos, en todos ustedes que se están formando, está comprometido en buscar la salud integral de las mujeres. Y qué mejor cosa que demostrarle que nos preocupa la salud de una mujer cuando tratamos de disminuir que ese evento tan especial, tan importante en su vida como es el tener un hijo, sea un evento agradable, que sea quitarles lo más posible los factores que de manera negativa puedan afectar ese proceso. El dolor es una respuesta, sabemos que es una respuesta neurofisiológica muy compleja, ¿sí? Por efecto de los estímulos que va a producir reales o de percepción de alguna lesión. Si la paciente va a tener dolor, no solo por el hecho de que algo se le está modificando, se está a veces inclusive rompiendo, desgarrando, sino también de la percepción de todo eso que le han platicado y le han dicho a través a veces desde niñas, acerca de lo terrible que puede ser el trabajo de parto. Hay mujeres que digo, creo que no debería de ser, pero hay mujeres que dicen que tuvieron un parto con el peor dolor que han experimentado en su vida, que fue una experiencia tan nefasta, tan negativa, que no quieren volver a saber. En cambio, hay otras pacientes que, si las acompañamos, como bien decías tú, durante todo este proceso, van a hablar de que el parto, sí, fue un trabajo, como yo les digo, es un trabajo de parto, implica un esfuerzo, un desgaste, pero juntos, y aquí creo que esto es bien importante, que la gente que estamos alrededor de una mujer que está teniendo un bebé, seamos un equipo, realmente que nos integremos a tratar de resolver la mayor parte de las situaciones que presenta. Tú decías, y creo que es muy puntual también, el trabajo de parto es un continuo, es un proceso constante, es decir, no hay un momento que sea igual en todo el trabajo de parto, es decir, va cambiando.
obviamente cuando hablamos del dolor del trabajo de parto, pues, como tú bien te decías también, encontramos dos fases, ¿no? La fase de dilatación y la fase de expulsión, donde por mecanismos diferentes que tú ya nos explicaste muy bien, la paciente va a sentir diferente tipo de dolor. En la primera parte va a tener un dolor primero visceral y luego somático, y luego en la parte, ya en el momento de la expulsión, estos cambios van a ser básicamente somáticos por todo lo que nos explicabas de los cambios que suceden a nivel de vagina y perine. Entonces, creo que esto es muy importante. También es muy importante y creo que los que le tenemos miedo al dolor, yo soy de los que tiene un pequeño dolor y luego buscando qué tomarse. Tendríamos que hacer en cuenta que el dolor no es nada más, señora, es que el parto duele. Pues sí duele, pero a veces duele tanto que va a afectar, como también tú bien decías, no solo la salud de esa mujer, sino también la salud de su bebé. Sabemos que todos estos mecanismos de activación al estrés que produce el trabajo de parto y el dolor va a generar una serie de cambios que pueden afectar inclusive el bienestar fetal. Y obviamente la percepción de la paciente. Cuando nosotros, yo siempre les digo a mis gentes que cuando estamos en algún procedimiento, tenemos que generar un valor. Y el valor tiene que ver es una ecuación. En la parte superior hablamos de cuáles son los beneficios que le vamos a dar a nuestra paciente. Le vamos a quitar el dolor, vamos a hacer que su parto sea más sencillo, más adecuado, vamos a facilitar que transcurra en un menor tiempo. Obviamente tenemos que también señalar cuáles son los riesgos potenciales si usamos algún mecanismo o algún procedimiento para la analgesia. Todo esto matizado por la percepción de la paciente. No se nos olvide que la paciente es una persona que está en un momento muy particular de su vida y que esa percepción de que bueno, va a ser muy buena, muy mala, dependiendo de lo que hagamos. Y finalmente, ¿cuál es el costo de todo esto? ¿No? Es decir, el costo en tiempo, en esfuerzo, etcétera. Entonces, esto nos permite establecer que son medidas de valor y eso es lo que tenemos que ofrecerles a nuestras pacientes. Ahorita voy a dejar que hable el doctor Santander, porque finalmente es el experto en anestesiólogo, que nos hable un poquito más de todo esto que decías tú, de los factores de toda la analgesia neuroaxial. Y finalmente después quisiera que platicáramos un poquito de las opciones. Tú algo hablabas acerca de ya lo que tanto se ha llamado como parto humanizado, etcétera. Yo creo que es un parto simplemente, yo creo que no teníamos que ponerle otro tipo de adjetivos, pero bueno, donde todas esas medidas de acompañamiento, tú hablabas un poquito del agua caliente, de los paños calientes, pudiéramos hablar más adelante. Yo tengo afortunadamente dentro de mi formación experiencia con pacientes inclusive con acupuntura, ¿sí? Con pacientes que en la residencia hicimos varios protocolos de atención, pacientes con autohipnosis, que es bien interesante, y también, obviamente, el hecho de usar otro tipo, inclusive estuvimos usando hasta TENS para hacer estimulación eléctrica, es decir, en función tratar de quitar dolores. Y después, si quieren, platicamos de eso un poquito. Creo que es importante porque a veces las cosas regresan por moda o simplemente porque han evolucionado los conocimientos y sería importante, como le digo, la paciente va a llegar y nos va a pedir todo esto que está recibiendo de información con objeto de que nosotros le demos una información basada en evidencia, pero también basada en comprensión y en acompañamiento. Hay que ser empáticos en ese sentido y creo que el obstetra, el verdadero obstetra es aquel que realmente puede desarrollar esa capacidad, como tú decías, a veces es difícil, pero la podemos desarrollar y ser empáticos y acordarnos de que esa paciente no es la paciente de la cama 6, es la señora María que tiene tantos años y que tiene estas situaciones y condiciones que hacen que su trabajo de parto sea único y repetible, ¿no? Entonces creo que es bien importante. Doctor Santander, te dejo a ti para que nos vean. Muchas felicidades, doctor Armando. Sí, muchas gracias, Jorge. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, porque yo tengo el volumen a todo lo que doy. Está bien. Okay. Perfecto. No, pues antes que nada, felicitarlos. No sé quién fue los de la idea de organizar este tipo de congresos a nivel o sea, desde el momento de la formación, pero
La verdad, esto está facilitado por los tiempos que vivimos ahora, porque eso, pues, obviamente, en nuestros tiempos ni soñarlo, ¿verdad? Qué bueno, fue una plática muy interesante. Desde luego que aquí es donde se ve el binomio ginecología y anestesia. Aquí es donde se ve realmente lo que se ha desarrollado y lo que se le puede ofrecer a la paciente. Sería un beneficio incompleto ofrecer lo uno sin lo otro, porque en este momento precisamente la paciente no quiere saber que su obstetra sea el mejor y el más cuidadoso y todo. Lo que quiere es que se le quite el dolor en ese momento. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros. Definitivamente, anestesiología ha dado saltos enormes en cuanto a las nuevas innovaciones tecnológicas y demás, pero precisamente en este punto nos hemos quedado con el mismo manejo que pudiéramos haber hecho en los años 70 y tantos. No ha sido tan impactante digamos, el beneficio tecnológico, como lo vemos en anestesia general, donde podemos tener monitoreos que me pueden decir qué tanto dolor está teniendo el paciente en ese momento y más allá también de monitoreo neurológico que me dice qué tan dormido está. Aquí no, nos estamos enfrentando a una paciente que está sufriendo, que está estresada y que quiere que le quiten el dolor. Ese es un punto. Entonces, la vía neuronal sigue siendo por excelencia la vía de abordaje. Y pues ya tenemos prácticamente los 100 años desde que se empezó a utilizar el bloqueo subaracnoideo y el cual es buenísimo, tiene unos beneficios enormes, eso ya lo hemos visto. A lo que quiero llegar es que donde sí hemos mejorado mucho es en el abordaje neuronal, pero si utilizamos un bloqueo mixto. Y hoy ya nuestras agujas son bastante delgadas, ya no provocan incidencias de cefaleas postpunción, que era caso obligado, cefalea punción inminente. Ahora ya no, porque nuestras agujas están hablando de un 25, 27, que son sumamente delgadas y que las podemos utilizar al mismo tiempo que estamos utilizando el abordaje peridural. El momento dado, si se utilizara esta técnica, obviamente las dosis del anestésico a nivel de subaracnoideo no serían las mismas. Estamos hablando, si una bupivacaína maneja, son 3 mililitros, 3 mililitros y se manejan 15 miligramos, con unas dosis suficientes de 5 miligramos complementadas con el peridural, en caso necesario, sería más que suficiente y nos ayudaría a controlar precisamente ese dolor a nivel de sacros. En cuanto a lo que tú relacionaste, que si se pudiera hacer un empleo de utilizar forceps con anestésico local y para cervical, créeme que es muy traumático. Ahí es donde debemos de evitar lo que más se pueda en cuestión de percepción, porque el momento de utilizarlo, pinzarle y luego extraer, créeme que no, ahí lo tendría que complementar con, o sea, con una anestesia regional sería insuficiente, lo complementaría con algo de endovenoso, definitivamente. Entonces ahí ya estamos
pensando, bueno, ¿qué tan adecuado está mi área donde yo estoy trabajando, de donde estoy en mi labor y ya qué tanto más puedo ya yo desplayarme con mis medicamentos? Acabo de entrar a la única vez que he entrado a una labor de una sala de labor hace poco en un hospital nuevo, pero tenían máquina de anestesia por un lado. Eso fue fabuloso, pero eso jamás lo había yo tenido. O sea, entonces, todas estas cuestiones, no te creas, te hacen que te vuelvas muy cauto y digas, pues prefiero que esté un poquito con dolor y no arriesgarnos a otras cuestiones, ¿verdad? No sé si haya quedado claro el asunto, pero para mí lo local con forceps no va porque no alcanza, es demasiado trauma y ahí sí comparto y digo que la paciente puede tener un problema. Es más, ahí ya está demostrado que hay dolores crónicos originados por un mal manejo anestésico, definitivo. Muchas gracias tanto a Jorge Montalvo como al doctor Arturo Santander por complementar. No sé si, Jorge, guste usted leer las preguntas que tenemos en conjunto con Arturo Santander, o yo las leo y ustedes... Tú no las leas y las vamos contestando nosotros, y así hacemos equipo. Perfecto. Voy a leer los comentarios conforme vayan saliendo. Dice Citlali Lorenzo Bautista, excelente ponencia. Parte de nuestra labor como obstetras es facilitar y hacer más llevadero el trabajo de parto. Considero que, secundariamente, disminuiremos las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué opinan al respecto? Partimos con el doctor Jorge Montalvo. Bueno, esa es una realidad, es decir, muchas de las pacientes llega un momento en que por un manejo inadecuado, llega un momento que la paciente dice, me decía, hoy veía yo una paciente de primera vez, me decía que le habían hecho cesárea hace años, y está embarazada nuevamente, y le pregunté que por qué le habían hecho cesárea, y la explicación de la paciente es que ya estaba yo tan cansada y me dolía tanto que ya le dije al doctor, mejor rájame. Esa fue la expresión que ella hizo. Y eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Es decir, realmente la indicación de una paciente con un trabajo de parto obstruido, todo eso, ese es otro rollo. Pero que una paciente la tengamos que llevar a cesárea porque le está doliendo demasiado, creo que no es justo. Realmente, sobre todo, si es una paciente que podemos realmente ofrecerle todas estas opciones que ya nos mencionaba el doctor Max y que además nos decía ahorita el doctor Santander, es decir, creo que si esto lo llevamos aparte con una buena comunicación y esto creo que se lo lleven bien, el trabajo de parto tiene que ver con comunicación de todos, comunicación del obstetra, comunicación del anestesiólogo, tiene que informar exactamente qué le va a hacer, cómo le va a hacer, cuánto le va a durar, qué molestias puede tener, porque a veces la paciente cuando le dices te voy a poner un bloqueo piensa que ya no va a sentir nada y que va a estar todo padrísimo, todo eso. Otras pacientes, lo que decía también Max Armando y que es muy importante, es, y esto lo vemos, no hay una explicación, y yo también estoy de acuerdo con lo que él nos presentó, no hay explicación muy clara por qué se detiene efectivamente a veces un poco el trabajo de parto, pero eso es una realidad. Aparte, entre más tiempo tenemos una paciente con anestésicos, con medicamentos, corremos cada vez más riesgo de que esos bebés tengan un efecto secundario. Entonces, todo esto que vemos es bien importante. Tenemos que ofrecerles a las pacientes todo tipo de medidas y facilitar que se pueda en un momento dado tener partos si es que la causa por el cual se ha pensado en una cesárea es porque realmente no es una causa obstétrica, sino es por una causa de percepción de la paciente ante dolor, que creo que actualmente eso vamos, no es posible que suceda, ¿no? No sé qué piensen, que nos pueda decir Armando, cómo lo ve él todos los días, porque él ahorita está seguramente ahí en el meramente en la toco, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes, Armando? El doctor Max, es que está como Armando Dávalos debido al
Max. aquí con nuestro productor, pero es el doctor Max Abraham. Adelante, doctor. Perdón, sí es cierto, te puse el mando. Nos fuimos con la Muchas finta. gracias. Bien, Sí, dispensa. bien. Pues justamente eso, ¿no? Creo yo, como bien dice usted, yo la realidad es que tengo pues muy poca experiencia, pero en la poca, eh, la realidad es que nos facilita mucho, tanto a la paciente como al personal médico, la atención del trabajo de parto, ¿no? Eh, a muchos habremos de recordar, tal vez que son de otra especialidad durante el internado, sobre todo en un hospital público en donde la cantidad de pacientes es bastante y la cantidad de trabajo es abundante. Las pacientes en quienes no se coloca analgesia obstétrica se convierten en una sala pues de grito, ¿no? De desesperación, incluso cuando hay 2, 3 pacientes en trabajo de parto y justamente gritan eso, ¿no? Ya opérenme, por favor, o mejor háganme una cesárea porque me está doliendo bastante. Y entonces es tanto el trabajo lo que nos consume que en lugar tal vez de ofrecerle la analgesia, dependiendo del el grado del grito, de qué tan intenso sea el grito, incluso hasta podemos decir, ya va a parir ese grito que hizo, es de parir, o el grito apenas es muy leve y todavía no está tan avanzada, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, muchas gracias por concluir. Doctor Arturo Santander, ¿algo que guste complementar? Mira, si tenemos la vía peridural ya lista, si tenemos nuestro catéter, por ahí también podemos poner otros medicamentos, no nada más meramente anestésico local. Entre ellos, obviamente, los derivados de opioides, que nos van a dar la analgesia trans y post. No puedo decir operatoria, pero porque no terminamos en una cirugía, pero sí una analgesia adecuada a las próximas 12 a 24 horas, en los cuales la paciente se va a ver beneficiada. En la paciente embarazada hemos visto que los niveles, las frecuencias de náusea y vómito, pues utilizar este tipo de medicamentos es menor que en los pacientes normales. Entonces, hablamos de 1,75 o 1 miligramo de morfina acompañado de nuestra dosis de bupivacaína, que puede ser de 0,25 o 0,5. Aunado a esto, nos va a facilitar y nos va a todo para, ahora sí que para llevar, para que la paciente salga de la sala de expulsión, salga con su bebé y esté más tranquila todavía. Sí. Correcto, muchas gracias. Hay otro comentario que me parece asertivo. Dice, el trabajo interdisciplinario es fundamental en medicina. Coincido, algo que gusten añadir. Sí, bueno, claro, volvemos como decíamos, esto es trabajo de equipo. Tenemos que estar en sintonía, el pediatra, el neonatólogo que tengan dependiendo de esto, el anestesiólogo, la enfermera y obviamente uno, es decir, tenemos que platicar, dialogar, saber cuáles son las condiciones. En todo el mundo ahorita hay una corriente muy importante para tratar, hacemos muchas cesáreas y lo digo por mí mismo, es decir, no me estoy curando en salud, pero lo que pasa es que en un momento dado dejamos que ciertos factores, como podría ser el dolor durante el periodo del parto, fuera un factor que indicara operaciones, en lugar de usar otro tipo de procedimientos. Es bien importante, yo soy un convencido de la analgesia obstétrica, yo creo que es algo que normalmente se los ofrezco a mis pacientes, hay pacientes que no lo quieren y lo cual es muy respetable. Eso es bien importante, tenemos que pedir un consentimiento, no se les olvide, no es nada más que yo dije que le pongan, tenemos que pedirle a la paciente la autorización para poderlo, solo que haya una condición de urgencia por la cual tendríamos que hacerlo, pues eso ya será otro rollo, ¿no? Pero si no, que es en el 99% de los casos,
hay que pedirle un consentimiento a la paciente para eso, que ella nos diga que sí, que efectivamente quiere que se le aplique este procedimiento. No, esto tiene un impacto muy importante. Ahora, como decía yo, casi todas las escuelas de ginecobstetricia del mundo están tratando de regresar a que se hagan más otra vez partos. Y esto está implicando que se vuelva, otra vez se vuelva a lo que llamamos a la obstetricia operatoria, a la utilización de forceps, de extractores al vacío, etcétera, que en un momento dado, por una serie de condiciones, se dejó de hacer. Y se dejó de hacer porque no había ese trabajo de equipo, donde el anestesiólogo platicaba cuáles son las mejores condiciones. Como decía el doctor Santander, a mí en lo personal me encantan los extractores vacíos, tanto como en México como en Estados Unidos, que me tuve la oportunidad de hacerlo. Creo que me he arrepentido más de a veces de no haberlos usado que de haberlos usado, ¿no? Por las lesiones, todo eso. Entonces, la indicación y el uso adecuado de este tipo de instrumentos son de grandísima utilidad, pero basados en una buena analgesia obstétrica. Si no tenemos eso, todo lo demás vale sombrilla porque la paciente no nos va a permitir, seguramente vamos a hacer un procedimiento inadecuado. Tenemos que estar de acuerdo con el pediatra, decirle, oye, vamos a bloquear a la paciente, y esto en un momento dado, decía Max hace rato, es decir, una paciente que llegue y nos pide que tiene 2-3 centímetros, está gritando, y si no tiene ninguna contraindicación, pues tenemos que resolverle esa situación, tenemos que buscar, si no directamente un bloqueo neuroaxial, sí diferentes alternativas para disminuir el dolor. Y esto tenemos que plantear también al pediatra. El pediatra tiene que estar consciente de lo que estamos haciendo y de las repercusiones que puede tener sobre el producto, y seguramente si somos un buen equipo vamos a estar intercambiando las diferentes preocupaciones de que esto se esté dando en forma adecuada. Entonces, esto es multidisciplinario definitivamente. Correcto, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo tenemos que pasar ya a las conclusiones. Me gustaría partir a raíz de con el doctor Max Abraham. Por favor, pasamos con el doctor Jorge Montalvo y concluimos con el doctor Arturo Santander. Conclusiones, ¿con qué te quedas? ¿Algo que quieras compartir? Doctor Max, adelante. Muchas gracias. Creo yo que la definición de obstetra, ¿no? Derivado de obstetrics, que traslapándolo a nuestra actualidad, lo podríamos homologar como aquella persona o aquel encargado de acompañar a la paciente en el trabajo de parto. Y yo me quedaría con eso, como bien decía el doctor, regresar al arte de la obstetricia, como en algún momento se dice, al arte de partear y de estar con las pacientes, y no solamente regresar a ese momento, sino ayudados de lo que tenemos en la actualidad, poder ofrecerles una mejor atención a todas nuestras pacientes. Muchas gracias, doctor. Pasamos con el doctor Jorge Montalvo para después continuar con el doctor Arturo. Como dirían, Max Abraham me robó las palabras. Creo que su conclusión es lo que yo pensaría, lo que quisiera que todos los que escucharon el día de hoy este webinar se llevaran a casa. Es eso, el obstetra es la persona que acompaña, y acompaña con conocimientos, con tecnología, pero sobre todo con calidad humana, ¿no? Es decir, entendiendo que el dolor de que la paciente no es una chiqueada, ni es una gritona, ni es una persona, como él decía al principio de su plática, que puede ser nuestra hermana, nuestra hija, nuestra prima, no sé, alguien muy querido, muy sentido para nosotros, y que seguramente no dejaríamos que tuviera que sufrir. Simplemente nada más también para terminar, recordar que aparte de los procedimientos neuroaxiales, tenemos otro tipo de alternativas que tenemos que facilitarle a la paciente, que no son tan efectivos, como puede ser lo que decíamos, inversión en agua caliente, el usar compresas, medidas como la misma acupuntura, etcétera. Nosotros llegamos a hacer cesáreas con acupuntura, pero necesitábamos que infiltrarles en la pared, porque a la hora que cortábamos, hacíamos la incisión transversal, les dolía, y después podíamos hacer una cesárea. Entonces, hay muchas alternativas, tenemos que investigarlas todas y ponerlas a disposición de los pacientes, entendiendo de que una cosa no es en lugar de otra, sino son complementarias. Y entonces seguramente vamos a cumplir lo que nos está diciendo Max Abraham,
que estamos acompañando realmente al paciente, poniendo lo mejor de nosotros y lo mejor del conocimiento científico disponible en este momento. Entonces, nada más felicitarte, doctor Max Abraham, me encantó el tema, ojalá pudiéramos en el futuro ampliarlo, porque creo que es algo que es muy importante desde todos los días y que deberíamos de todos, inclusive yo les digo a mis compañeros ya especialistas, que vengan a oírlos, porque nos están enseñando nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Terminamos y concluimos con el doctor Arturo Santander. Conclusiones, ¿con qué te quedas y qué te gustaría finalmente compartir? No, pues estamos en lo mismo. Estamos empleando una técnica antigua que ya llevamos más de 100 años utilizándola, pero que sigue vigente. Sigue vigente. Aquí la cuestión es adecuar las dosis y sobre todo dar una mirada no nada más al peridural, sino dar una mirada al bloqueo mixto, porque para mí esa es una clave, dar muy poca dosis de subdural, complementarlo con el peridural y eso va a irnos directo más que nada sobre los sacros, pues. Entonces, eso va de alguna manera a favorecer ese trabajo de parto, porque cuando ya está en periodo expulsivo, ahí es donde la paciente también percibe y siente y demás. Y si ya tenemos bloqueados esos sacros, la paciente va a manejarse de otra forma, va a ser más benéfico. Sí, claro. Correcto, muchas gracias a los tres, ya estamos a 2 minutos de concluir, entonces dejamos hasta aquí el programa, muy interesante, demasiadas reacciones del público, muchos comentarios, felicitando más que nada al doctor Max por su presentación. Aprovecho el espacio también para felicitarlo y decirle de manera puntual que fue muy desmenuzada, usted lo comentó. Podemos hablar de esto horas y horas, pero bueno, creo que lo hiciste muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo, por todos los martes. Doctor Arturo, un gustazo compartir con usted. Le recuerdo, Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente y Medical Legal Center en YouTube, para que nunca se desconecte de este gran contenido de valor. Y finalmente, a los jefes de residentes, ya saben dónde contactarnos, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos una plática, ya sea normal o de adiestramiento en tema médico legal. Muchas gracias, Ishi Tonibachi, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego a todos. Hasta luego, Tony, cuídense mucho, por favor.